En tiempos donde todo parece efímero, donde los vínculos se diluyen entre pantallas y notificaciones, aún existen historias que esperan en silencio, aguardando el momento exacto para revelarse. No se anuncian con estruendo ni se imponen con urgencia. Simplemente están ahí, ocultas entre las paredes polvorientas de una casa olvidada, susurrando a través de cartas que nadie más lee, esperando a que alguien escuche. Esta es una de esas historias. Y comienza en un rincón remoto de Oaxaca, donde los relojes corren distinto y el pasado parece nunca haberse ido. Sofía Martínez llegó a San Juan Quiaije con paso firme, aunque por dentro llevaba prisas y planes bien calculados. A sus 29 años, era todo lo que el mundo moderno aplaudía: independiente, urbana, licenciada en filosofía, activista feminista, racional hasta el tuétano. Cuando le avisaron que había heredado una casa de su bisabuela fallecida, su primera reacción fue simple: viajar, firmar papeles, vender, volver. Un trámite, nada más, pensó, mientras el transporte comunitario ondeaba por las curvas de la sierra como si el destino quisiera sacudirle el alma. El pueblo la recibió con una calma sospechosa. Las calles empedradas, los perros dormidos bajo las sombras, las mujeres con rebozo en la cabeza y mirada firme. Nadie se acercó, pero todos la vieron. Ella fingió no notar. Sacó su celular y envió un mensaje de voz: ya llegué. Esta semana resuelvo todo y me regreso. Está más aislado de lo que pensaba. Pero el internet fallaba. El aire olía a copal viejo, y el viento susurraba entre los árboles como si hablara un idioma olvidado. Frente a ella, la casa se levantaba como un retrato sin restaurar: paredes de adobe despintadas, un tejado que crujía con el sol, y una puerta de madera azul, astillada por los años. Sofía giró la llave con fuerza, y la cerradura respondió con un quejido largo y oxidado. Entró. La oscuridad la envolvió por un instante, y al encender la linterna del celular, se encontró con un interior detenido en el tiempo: muebles cubiertos con sábanas, crucifijos torcidos en las paredes, veladoras consumidas por la mitad, una radio de perillas y, en una esquina, lo que parecía ser un pequeño altar. ¡Qué miedo!, murmuró, más en broma que en serio, aunque el escalofrío que recorrió su espalda no fue del todo fingido. Abrió las ventanas, pateó suavemente las hojas secas del suelo, y comenzó a inspeccionar la casa como quien recorre un museo personal sin demasiado interés emocional. Su plan seguía intacto: evaluar qué podía vender, qué se podía tirar, y qué valor histórico tenía para sacarle algo de provecho. En la cocina encontró un fogón de barro y un estante con frascos etiquetados a mano: anís, epazote, árnica. Curandera, claro, murmuró con cierto sarcasmo. Subió las escaleras y abrió el viejo armario del cuarto principal. Dentro, solo ropa antigua, una foto enmarcada de una mujer con trenzas canosas, probablemente Rosalía, su bisabuela, y una caja de lata decorada con flores pintadas a mano. La caja estaba envuelta en un rebozo azul con bordados dorados. Algo en esa combinación la detuvo. No era oro, no era joya, no era herencia vendible. Pero había una belleza ahí, una presencia. Sofía se sentó en la orilla de la cama, colocó la caja sobre sus piernas, y retiró con cuidado el rebozo. Dentro, encontró una decena de cuadernos atados con listones color vino. Estaban desgastados, pero bien conservados. En la primera página, escrita con letra firme y sin titubeos, se leía: estas cartas no son para nadie más que para ella, mi virgencita de Juquila. Sofía arqueó una ceja. Cartas a una virgen, dijo en voz alta, soltando una pequeña risa irónica. Pasó la página. Hoy no sé cómo alimentar a mis hijas. Mis manos sangran de tanto bordar. Pero tú sabes que yo no dejo de creer. Hoy lloré mucho, pero no delante de las niñas. Tú me diste fuerza para fingir sonrisa, y eso también es un milagro, ¿verdad? Hoy me defendí. Me llamaron loca por hablar contigo, pero tú y yo sabemos que hablar con el cielo es tener valor. El tono no era de sumisión. No era de debilidad. Era de una mujer que hablaba con el cielo como quien le habla a una hermana, como quien se resiste a caer mientras el mundo la empuja. Sofía, que al principio leía con ojos de antropóloga, pronto sintió algo distinto. No era ternura. Era respeto. Una punzada de admiración. Volvió a guardar los cuadernos, pero esa noche no pudo dormir. En la oscuridad, las palabras de su bisabuela resonaban como tambores suaves. Se preguntó cómo había sido su vida, qué tanto había soportado, cómo alguien tan humilde podía escribir con tanta claridad y fuerza. A la mañana siguiente, antes incluso de lavarse la cara, Sofía volvió a la caja. Eligió un cuaderno al azar y leyó durante horas. Se olvidó del celular, de la venta, de sus compromisos. Su mundo,
que hasta ayer se definía por argumentos e ideologías, comenzaba a abrir una grieta. Un día, mientras barría el cuarto, encontró debajo del altar una fotografía doblada. En ella, su bisabuela Rosalía aparecía arrodillada frente a una pequeña imagen de la Virgen de Juquila. Tenía el rostro sereno, las manos juntas, y una mirada de quien no está pidiendo, sino agradeciendo. Sofía tocó la imagen con los dedos y murmuró: ¿Quién eras en realidad, bisabuela? Esa pregunta quedó en el aire, sin respuesta inmediata. Por la tarde, se sentó frente al altar. El sol caía sobre la casa, tiñendo las paredes de naranja viejo. Encendió una de las velas que aún quedaban en el estante. Miró la figura de la Virgen. Pequeña, morena, con un manto lleno de estrellas y flores. Nunca antes la había observado con atención. Algo en sus ojos parecía verla a ella también. No creo en ti, dijo en voz baja, pero gracias por cuidarla. La vela titiló. Y por primera vez, Sofía no sintió que estaba sola en la casa. No era una sensación mística. Era algo más íntimo. Como si el eco de generaciones pasadas la estuviera alcanzando finalmente. Una herencia, sí, pero no de tierras ni de objetos. Una herencia de fe, de resistencia, de palabras que cruzan el tiempo. Y, aunque aún no lo sabía, esa noche sería la primera de muchas donde la razón y la espiritualidad empezarían a convivir dentro de ella, no como rivales, sino como aliadas. Esa noche, el sueño de Sofía fue distinto. No caótico, ni abstracto, ni lleno de retazos de conversaciones digitales como solía pasar. Soñó con un bordado, un rebozo extendido sobre una mesa de madera, y unas manos arrugadas pero firmes que lo tejían con hilos dorados. Las puntadas eran precisas, como si cada movimiento tuviera un significado antiguo. Frente a la mesa, una vela encendida. Y junto a ella, una figura pequeña, iluminada por la llama, la Virgen de Juquila. No hablaba, no se movía, pero la sensación de presencia era tan intensa que Sofía se despertó agitada, con la respiración entrecortada, como si hubiera regresado de un lugar muy lejano. Se sentó en la cama. Aún era de madrugada. Afuera, el canto de los grillos; adentro, el silencio de una casa que ahora le parecía menos ajena. Se levantó sin prender la luz. Caminó descalza por el pasillo hasta llegar al altar. Se quedó de pie unos segundos, observando. Luego se agachó lentamente, como si no quisiera romper el hechizo. Frente a ella, la imagen morena de la Virgen parecía tener una expresión distinta, o era su mente jugándole una trampa. Sofía tomó uno de los cuadernos de la caja y lo abrió. Las primeras páginas ya estaban leídas, así que pasó los dedos por las hojas hasta encontrar algo nuevo. La letra de Rosalía seguía siendo firme, aunque en algunos momentos las líneas se torcían, quizás por el temblor de la emoción. Leyó en voz alta, en un susurro. Hoy me dijeron que estoy perdiendo el juicio, que solo una mujer débil cree en promesas del cielo. Pero tú sabes, Virgencita, que hablar contigo es lo único que me sostiene. Yo no hablo con estatuas. Yo hablo con una fuerza que me recuerda quién soy. Sofía tragó saliva. Sintió un calor en el pecho que no supo cómo nombrar. ¿Era rabia? ¿Era ternura? ¿Era vergüenza por haber juzgado antes de entender? No estaba segura. Pero había algo en esas palabras que la interpelaba desde lo más hondo. Esa mujer de trenzas largas y manos gastadas por el trabajo había enfrentado el desprecio, la pobreza, la incomprensión, y aún así, había sostenido su fe como quien carga un estandarte de dignidad. Sofía volvió a leer otra carta. Y otra más. Algunas eran peticiones sencillas: salud para las hijas, trabajo para el esposo, paz para el pueblo. Otras eran gritos de desesperación. Y algunas, las más íntimas, eran confesiones de mujer a mujer, de madre a madre, de alma a presencia divina. Lo que más la impresionó no fue el contenido religioso, sino la convicción con la que estaban escritas. Como si Rosalía supiera, sin dudar, que alguien la escuchaba. Durante el día, mientras barría el patio y sacudía los tapetes, Sofía no podía dejar de pensar en una frase que se repetía en varios cuadernos: ser mujer no es cargar con silencios, es saber cuándo gritar al cielo. Ella, que tantas veces había gritado en manifestaciones, en debates, en artículos académicos, se dio cuenta de que nunca había gritado desde el alma. No así. No con esa entrega. Al final de la tarde, decidió salir al pueblo. Caminó hasta la pequeña tienda de abarrotes para comprar velas nuevas. Al pagar, la señora detrás del mostrador la miró fijamente y preguntó: ¿Tú eres la nieta de doña Rosalía? Sofía dudó por un momento, pero asintió. Bisnieta, en realidad.
La mujer sonrió con ternura. Ella hablaba mucho de ti, aunque tú todavía no habías nacido. Decía que una de sus hijas o nietas algún día regresaría para escuchar lo que aquí se quedó guardado. Sofía sintió un nudo en la garganta. Quiso responder algo, pero solo pudo forzar una sonrisa tímida. De regreso a casa, cargando las velas, sintió que el aire estaba más fresco. No por el clima, sino por dentro. Como si algo se hubiera desbloqueado. Esa noche, encendió una de las velas nuevas, colocó el rebozo bordado sobre sus hombros y se sentó frente al altar. Miró la imagen con una mezcla de respeto y desafío. Aún no sabía en qué creía exactamente, pero ya no podía negar lo que estaba sintiendo. No sé si estás ahí, dijo en voz baja. No sé si todo esto es real o si es solo una forma de consolarse. Pero algo dentro de mí está cambiando. Y eso ya no me asusta. Se quedó en silencio varios minutos. No esperaba una señal. No esperaba un milagro. Solo quería hablar. Y, curiosamente, esa necesidad de hablar con algo, o alguien, que no podía ver, no le parecía tan absurda como antes. Antes de dormir, tomó un cuaderno nuevo y escribió con su propia letra: «Querida bisabuela, hoy leí tus cartas. No sé cómo creías con tanta fuerza, pero lo estoy intentando. Gracias por esperarme». Y al cerrar el cuaderno, sintió por primera vez que esa casa, que había llegado a despreciar como una carga más, se estaba convirtiendo en un hogar. El tercer día amaneció con neblina. Las montañas parecían suspirar al fondo, y un manto de rocío cubría las plantas del pequeño jardín trasero. Sofía se preparó un café negro con lo que encontró en la despensa. La cocina aún olía a madera quemada, a tortillas antiguas, a memorias. Se sentó frente a la ventana mientras las primeras luces del día acariciaban las paredes desgastadas. Abrió uno de los cuadernos con las cartas de su bisabuela y lo sostuvo entre las manos como si fuera algo frágil, sagrado. Ya no leía por curiosidad, ni por impulso antropológico. Ahora lo hacía como quien busca algo que no sabe nombrar, pero que duele. Querida Virgencita, hoy me preguntaron si no me canso de esperar. Les dije que la fe no es una fila donde se da un turno. La fe es un silencio que se abraza. Y en ese silencio, tú me contestas. Sofía cerró los ojos al terminar de leer. Esa frase la atravesó. Porque ella sabía bien lo que era esperar. Había esperado aceptación, reconocimiento, respuestas, desde muchos frentes. Pero nunca había esperado en silencio. Siempre había luchado con ruido, con discursos, con argumentos. Y de pronto, descubrir que su bisabuela había encontrado fuerza en lo invisible, en lo no comprobable, en lo intangible, la confrontaba. Y no sabía si eso le molestaba o le conmovía. Ese día decidió ordenar el altar. Quitó el polvo, cambió el mantel que lo cubría por uno más limpio, y colocó las velas nuevas en posición. También encontró unas flores secas, ya quebradizas, y las reemplazó por unas ramas de bugambilia que recogió afuera. Mientras lo hacía, notó que sus movimientos eran suaves, casi rituales. Ninguna voz le ordenó hacerlo. Simplemente, lo hizo. Porque quería honrar ese espacio. Porque empezaba a comprender que ese rincón, decorado con humildes objetos y oraciones anónimas, había sido el único lugar donde Rosalía pudo llorar sin ser juzgada. Y eso lo cambiaba todo. Por la tarde, un grupo de niñas pasó frente a la casa. Reían, corrían, gritaban. Una de ellas se detuvo y le gritó: «Hola, señorita. ¿Usted es la doctora que vino de la ciudad?» Sofía sonrió. «No soy doctora. Solo vine a arreglar la casa». La niña la miró con ojos brillantes. «Mi abuelita decía que aquí vivía una mujer que hablaba con la Virgencita y que sus cartas llegaban al cielo de verdad». Y sin esperar respuesta, corrió para alcanzar a sus amigas. Sofía se quedó inmóvil. Sus pensamientos giraban sin control. ¿Esas cartas realmente llegaban a algún lugar? ¿O el poder estaba en escribirlas? ¿En poner en palabras lo que una no puede decir en voz alta? De pronto, recordó algo que había leído años atrás: lo que se nombra, se libera. Tal vez eso era lo que hacía su bisabuela. Liberarse. Y en ese acto, encontraba consuelo. Y fuerza. Más tarde, mientras caía la noche y el cielo se pintaba de violeta, volvió a sentarse frente al altar. Abrió el cuaderno y empezó a leer en voz alta, como si alguien, además de ella, estuviera escuchando. Hoy me sentí invisible. Fui al mercado y nadie me miró a los ojos. Pero tú, Virgencita, me ves. Y eso me basta. Sofía tragó saliva. Recordó todas las veces que también se había sentido así.
Invisible en la universidad por no seguir la corriente. Invisible en su propia familia por pensar diferente. Invisible en las calles cuando los hombres la ignoraban o la reducían a una mirada. Y por primera vez, entendió que la fe de su bisabuela no era debilidad. Era una forma de resistir cuando nadie más la reconocía. Era un refugio íntimo, donde su dignidad permanecía intacta. Se recostó en el suelo, sobre una colchoneta vieja. Desde ahí, veía el techo agrietado, los hilos colgando de las vigas, el vaivén de la llama de una vela. Y en medio de ese silencio rural, sin wifi, sin televisión, sin música, sintió una presencia. No era algo sobrenatural. Era una memoria viva. Era como si las palabras de Rosalía flotaran en el aire, protegiendo el espacio, cuidándola a ella. A Sofía, la bisnieta que había vuelto. Antes de dormir, escribió una nota rápida en su celular. La espiritualidad no siempre es religión. A veces es memoria. A veces es una mujer que resiste en silencio. Y a veces, es una carta que nunca se entrega, pero que sana. Se quedó dormida con el cuaderno sobre el pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con caos. Soñó con una mujer vestida de blanco que tejía bajo la sombra de un árbol, mientras la Virgen de Juquila le cantaba bajito algo que Sofía aún no comprendía, pero que pronto empezaría a recordar. El amanecer del cuarto día trajo una luz diferente. No era más cálida ni más brillante, pero algo en ella parecía acariciar las paredes con mayor delicadeza. Sofía despertó con la garganta seca, envuelta en el rebozo de su bisabuela, ese que ahora usaba todas las noches como si fuese una segunda piel. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujir de la madera y el canto de un gallo distante. Todo parecía estar en espera. Se incorporó con lentitud, y antes de pensar en desayunar, fue directo al altar. Encendió una vela sin pensarlo demasiado. Ya no lo hacía como acto simbólico o costumbre prestada. Era casi instintivo. Miró los cuadernos, las flores frescas que había traído el día anterior, y se sorprendió de lo natural que le resultaba todo. Apenas habían pasado 4 días, y sin embargo, sentía como si llevara semanas reconectando con algo antiguo, como si su alma hubiera encontrado una raíz que no sabía que existía. Ese día decidió salir a caminar más allá del centro del pueblo. Llevaba su mochila ligera, una botella de agua y uno de los cuadernos. No sabía a dónde iba, solo seguía sus pasos. Subió por un camino empedrado que bordeaba la colina y terminó en una vereda de tierra entre arbustos. Ahí encontró una banca de piedra junto a un árbol frondoso. Se sentó. Abrió el cuaderno. Las páginas crujieron como hojas secas, y leyó. Hoy no pedí nada. Solo vine a contarte que sigo aquí. A veces siento que ya no tengo fuerzas. Pero entonces veo a mis hijas dormir, y pienso en tu rostro, y me convenzo de que aún puedo un día más. Sofía respiró hondo. Miró al cielo. Las nubes se deslizaban lentas como pensamientos largos. Cerró el cuaderno, lo abrazó por unos segundos, y luego lo volvió a guardar. Permaneció en silencio, contemplando el horizonte. Por primera vez desde que llegó, no sentía ansiedad. No había urgencia, ni pendientes, ni presión. Solo presencia. Algo que en la ciudad había olvidado cómo se sentía. Al regresar, pasó por la iglesia del pueblo. La fachada era sencilla, de piedra clara y campanario modesto. Dudó unos segundos, pero decidió entrar. El interior era fresco, con aroma a madera y cera derretida. No había nadie. Caminó despacio por el pasillo central hasta llegar al altar. Ahí estaba ella, la Virgen de Juquila. Más grande que la figura de su casa, vestida con un manto azul bordado de estrellas, con el rostro sereno y firme a la vez. Sofía no se arrodilló. Tampoco se persignó. Solo se quedó de pie, observándola. No sé por qué estoy aquí, susurró. No sé si esto es una trampa emocional, una nostalgia disfrazada de fe, o si de verdad estás haciendo algo en mí. El eco de su voz se perdió entre las paredes. Cerró los ojos. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago silencioso, no tienes que entenderlo todo para sentirlo. Y esa frase, tan simple, la hizo llorar. Lágrimas silenciosas. No de tristeza, sino de desarme. De entrega. De rendirse no ante alguien, sino ante algo que siempre había estado esperando que se detuviera. Al salir de la iglesia, una señora de cabello blanco y trenzas le sonrió desde una banca. ¿Es tu primera vez aquí, hija? Sofía asintió, limpiándose las mejillas. Sí. Vine por mi bisabuela. Esta era su iglesia. La señora entrecerró los ojos como reconociéndola. Rosalía.
Claro que sí. Ella venía todos los martes, aunque lloviera o se sintiera mal. Decía que su fuerza venía de una sola cosa, hablarle a la Virgencita como si fuera su hermana. Y lo decía tan convencida, que una la creía, aunque no quisiera. Sofía sonrió con tristeza. Yo nunca creí en nada de esto. La señora le tomó la mano, suave, cálida. La fe no se impone, mija. La fe, se despierta. De regreso a casa, esas palabras revoloteaban dentro de ella como mariposas inquietas. No podía explicarlo, pero ya no se sentía igual. Algo dentro de sí había sido tocado, no por una imagen ni por un dogma, sino por la fuerza invisible de una mujer que había amado, resistido, orado, y escrito, como si supiera que un día alguien la leería. Esa noche, Sofía preparó una infusión de manzanilla, encendió 3 velas, una por cada generación de mujeres antes de ella, y se sentó frente al altar. Por primera vez, no leyó. No buscó una carta. Solo cerró los ojos y dijo, muy bajito: si tú me estás escuchando, enséñame cómo se cree. Y lo dijo sin vergüenza, sin miedo, sin explicaciones. Afuera, el viento sopló con suavidad. Dentro, la llama de una vela titiló 2 veces, y luego se mantuvo firme, como su voz. Esa madrugada no hubo sueños, ni símbolos, ni voces, ni apariciones. Solo un descanso profundo, como si el cuerpo y el alma hubieran pactado una tregua. Sofía despertó con una calma que no recordaba haber sentido en años. El silencio de la casa ya no le parecía vacío ni hostil. Era un silencio vivo, lleno de pequeñas memorias que respiraban junto con ella. Encendió la estufa de gas y preparó un poco de avena. Mientras la revolvía en la olla, miró por la ventana y sintió una necesidad extraña. No era curiosidad, ni deseo de explorar. Era casi una obligación emocional. Tenía que volver a ver a la Virgen. No a la de su altar, sino a la imagen grande, la que estaba en el santuario. No sabía si era para pedir, agradecer o simplemente mirar. Solo sabía que debía ir. Ese mismo día, se puso una blusa sencilla, unos jeans gastados y el rebozo de su bisabuela. No era un accesorio estético. Ya se había convertido en una especie de escudo. Cruzó el pueblo caminando, con los ojos atentos a cada detalle que antes no había notado: las plantas colgando de las ventanas, los tapetes de palma secándose al sol, los perros echados bajo los portales. Todos la saludaban con respeto, algunos con cierta curiosidad. Ella, esta vez, les devolvía la mirada. Cuando llegó al santuario, un grupo de mujeres salía en silencio. Algunas llevaban velas en las manos, otras sostenían rosarios. Sofía esperó a que todas salieran antes de entrar. El interior olía a flores frescas y cera. La luz natural se colaba por los vitrales, proyectando colores suaves sobre los muros. La Virgen de Juquila estaba ahí, imponente y serena, con su manto lleno de bordados y sus ojos oscuros mirando hacia el frente, como si supiera más de lo que cualquiera podría entender. Sofía se acercó, no al centro, sino por el costado, donde había un banco vacío. Se sentó con las manos en el regazo. No se persignó. No cerró los ojos. Solo miró. La figura de la Virgen le parecía diferente ahora. Ya no era la representación rígida que recordaba de su infancia, sino una presencia cálida, fuerte, femenina, profundamente humana. A su lado, una anciana de cabello gris la miró de reojo y le sonrió. Llevaba una vela apagada en la mano. ¿Es tu primera vez aquí solita? Sofía asintió con un suspiro. Vine, porque sentí que debía venir. La mujer acercó la vela a una llama encendida y luego la colocó en un pequeño altar lateral. Luego dijo, sin mirarla directamente: la Virgencita no se enoja con quien duda. Solo espera. Sofía se estremeció. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de ella. No había juicio, ni presión. Solo paciencia. Solo amor que aguarda. Se quedó ahí por casi una hora. No dijo nada. No pidió nada. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Y cuando salió, lo hizo con una sensación nueva, ligereza. De camino a casa, pasó por la plaza principal. Los niños jugaban, las señoras tejían bajo los portales, y un grupo de hombres platicaba junto a la tienda. Nadie la apuraba. Nadie esperaba nada de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no sentía que tenía que demostrar nada a nadie. Al llegar, preparó una infusión de hierbabuena, se sentó en la mesa y sacó una hoja en blanco. No uno de los cuadernos de su bisabuela. Esta vez, escribiría algo suyo. Tomó la pluma, dudó unos segundos, y comenzó. Querida Virgencita.
No vengo a pedirte milagros. Vengo a contarte que estoy empezando a entender. Que tal vez tú no eres lo que me dijeron. Tal vez eres algo más grande. Tal vez eres la fuerza que heredé y que no supe ver. No sé cómo se hace esto, pero estoy aquí. Y eso ya es un comienzo, ¿no? Cuando terminó, dobló la hoja, la guardó en la misma caja de las cartas de Rosalía, y colocó una vela nueva sobre el altar. Esta vez, no necesitó decir nada. La vela ardía tranquila. Como ella. Esa noche, mientras se acostaba, le escribió a una amiga en la Ciudad de México. Estoy bien. No he vendido la casa. Creo que necesito más tiempo. No sé si lo entenderías, pero aquí hay algo que me está tocando el alma. Y no puedo irme todavía. Puso el celular en silencio, apagó la lámpara y, con el rebozo sobre el cuerpo, cerró los ojos. Afuera, el viento danzaba entre los árboles, y adentro, una joven que llegó escéptica empezaba a conversar, sin palabras, con lo divino. La noche cayó con suavidad, como si el cielo supiera que no debía hacer ruido. Las sombras de los árboles se proyectaban en las paredes del cuarto como si quisieran entrar también, como si quisieran ser testigos de lo que estaba por suceder. Sofía terminó de lavar las tazas del té, secó sus manos con una toalla bordada que había encontrado en una de las gavetas de su bisabuela, y fue directo al altar. No era su rutina. No era un hábito. Era un impulso. Algo más fuerte que el cansancio, que el escepticismo, que la lógica. Había comprado unas velas nuevas en la tienda del pueblo esa misma mañana. Eligió 3, todas blancas, y las colocó con cuidado frente a la pequeña imagen de la Virgen de Juquila. El altar estaba limpio, las flores frescas, el mantel estirado y sin manchas. La atmósfera se sentía densa, como si el aire llevara memoria, como si el silencio de la casa fuera en realidad un susurro que apenas no se alcanzaba a oír. Sofía se sentó en un cojín sobre el piso. Frente a ella, el cuaderno que había usado la noche anterior. Lo abrió, pero no escribió. Lo dejó a un lado. Se colocó el rebozo sobre los hombros, como lo hacía cada noche, y respiró profundo. Se permitió estar ahí. Sin distracciones. Sin explicaciones. Solo ella, su voz interior, y esa figura morena que la miraba desde el altar sin moverse, sin hablar, pero con una presencia que lo llenaba todo. Estoy aquí otra vez, murmuró. No sé qué estoy esperando. Si es que estoy esperando algo. Y al decirlo, sintió que algo se le deshacía por dentro. No era tristeza, ni culpa, ni miedo. Era una especie de vulnerabilidad que no venía de sentirse débil, sino de permitirse estar abierta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de tener el control de todo, ni de entenderlo todo, ni de ponerle nombre a cada cosa. Fuera, el viento comenzó a soplar más fuerte. Las ramas del mezquite del patio rozaban la ventana con un golpeteo rítmico, casi ritual. Las velas titilaron. Una de ellas se apagó. Sofía no se inmutó. Se quedó ahí, respirando, observando cómo las otras dos seguían firmes. Cerró los ojos. Y entonces, sucedió. Una brisa cruzó la habitación. Lenta, serena, como una caricia. No entraba aire por ningún lado, las ventanas estaban cerradas, la puerta también. Aún así, esa brisa tocó su rostro, le movió el cabello, y luego, una de las velas que estaba apagada se encendió. Así, sin cerillos, sin chispas, sin contacto. La llama apareció de pronto, diminuta, viva, parpadeando como si estuviera respirando. Sofía abrió los ojos lentamente, sin sobresaltos, sin miedo. Miró la vela encendida y supo, sin pruebas, sin evidencia, sin lógica, que eso no era normal. Que algo había sucedido. No podía explicarlo, y tampoco quiso hacerlo. Solo lo sintió. Como una señal. Como una respuesta. No un milagro escandaloso. No un acto sobrenatural de película. Solo una manifestación íntima, suave, pensada solo para ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de susto, sino de gratitud. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que el llanto saliera, sin resistencia. Lloró como quien ha contenido mucho durante mucho tiempo. Como quien, por fin, se permite ser tocada por algo más grande que sus ideas. Algo que no podía controlar, ni negar, ni fingir. Algo que simplemente era. Gracias, susurró entre lágrimas. No sé qué fue esto, pero gracias. Se quedó ahí, por quién sabe cuánto tiempo. El tiempo se desdibujó. Afuera, la noche seguía su curso. Las estrellas observaban en silencio. Dentro,
La casa entera parecía respirar con ella. Como si las paredes, los muebles, el techo viejo, todo hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Desde que Rosalía dejó su última carta escrita. Desde que Sofía nació. Cuando el llanto cesó, sintió una paz extraña. No era euforia, ni alivio, ni emoción exagerada. Era una calma tan honda, tan genuina, que parecía envolverle el cuerpo por dentro. Como si algo se hubiera acomodado finalmente en su lugar. Se recostó sobre el piso, con el rebozo cubriéndole los hombros, y miró el altar una vez más. Las 3 velas encendidas. La imagen serena. La caja de cartas cerrada. Todo estaba como debía estar. Al día siguiente, se despertó con el rostro aún húmedo. Se había quedado dormida ahí mismo, sobre el piso, como una niña después de llorar. No había soñado nada. Solo había descansado. Se levantó, estiró el cuerpo, y fue directo a la cocina. Puso a hervir agua para el café, cortó unas rebanadas de pan dulce que había comprado en la tienda, y abrió las ventanas. El sol de la mañana entró con fuerza, iluminando cada rincón de la casa. Las paredes parecían menos grises. El aire olía a limpio, a nuevo, a paz. Y entonces lo supo. Con una claridad que no necesitaba palabras, ya no quería vender la casa. Todo había cambiado. No podía explicar lo que vivió. No necesitaba hacerlo. Porque había comprendido que algunas experiencias no están hechas para entenderse, sino para vivirse. Lo que había sentido la noche anterior no era una ilusión ni una coincidencia. Era un llamado, un despertar, una bienvenida. Sofía se sentó en la mesa, sacó su libreta nueva, esa donde había empezado a escribir sus propias palabras, y anotó: no creo en milagros para convencer a los demás. Creo en señales que nos llegan cuando dejamos de pelear con el alma. Anoche, una vela me habló más que 1000 discursos. Y esa llama ya no se apaga. Se quedó mirando esa frase, repitiéndola en voz baja. La releyó 3 veces. Luego cerró la libreta, la besó con suavidad y la colocó junto a los cuadernos de Rosalía. No como parte del pasado, sino como una continuación de lo mismo. Y por primera vez, supo con certeza que no había venido solo a cerrar un ciclo, sino a abrir uno nuevo. El desayuno se enfrió sobre la mesa, pero a Sofía no le importó. Se había quedado sentada frente a la libreta, la mirada fija en la frase que acababa de escribir, con la certeza quemándole el pecho como una vela encendida por dentro. Afuera, el sol subía rápido por el cielo oaxaqueño, calentando los tejados, haciendo vibrar las hojas de los árboles y despertando al pueblo. Pero en esa casa, algo mucho más poderoso estaba naciendo, una decisión. Marcó el número de la corredora de bienes raíces con dedos temblorosos. La señal tardó en entrar, pero al tercer intento, la voz de la mujer sonó al otro lado con tono amable. «Señorita Sofía, qué gusto. ¿Ya tiene una fecha para la firma?» Sofía respiró hondo. Cerró los ojos y dijo, con voz firme pero dulce: «No voy a vender la casa». Hubo un silencio largo. «¿Perdón?» «Decidí quedarme. Quiero transformarla en otra cosa». La mujer del otro lado dudó, se recompuso, trató de disuadirla. Le habló del valor del terreno, del interés de unos extranjeros, de la oportunidad que se le escaparía si no cerraban ese mes. Pero Sofía ya no era la misma. Agradeció, colgó y soltó el teléfono como quien suelta una cadena. No había planeado quedarse. No tenía idea de cómo haría con el trabajo, el dinero o su vida en la ciudad. Pero había algo más fuerte guiándola ahora, una certeza que no venía de la mente, sino del alma. Y cuando el alma decide, todo lo demás se acomoda, incluso lo imposible. Pasó esa tarde limpiando el cuarto que había estado cerrado por años. Era una habitación pequeña con una ventana que daba al jardín trasero. Encontró una mecedora antigua, una máquina de coser, varias telas dobladas con esmero. Todo olía a tiempo, a paciencia, a mujer. Y entonces supo lo que quería hacer. Ese lugar se convertiría en un espacio para otras mujeres como su bisabuela. Como ella. Como todas las que alguna vez se sintieron solas. Pensó en llamarlo Casa Rosalía. No como un museo, ni como un negocio, sino como un centro de encuentro. Un lugar para escribir, bordar, rezar, hablar, llorar. Un refugio femenino, espiritual y libre. Sin reglas impuestas. Sin etiquetas. Solo la libertad de ser y creer. Esa misma noche escribió su primer cartel a mano: Casa Rosalía, Fuerza de Mujer. Lo colocó en la entrada principal con cinta adhesiva. Era improvisado, desprolijo, y absolutamente verdadero. Poco a poco,
Los días se llenaron de actividad. Reorganizó los espacios, lavó los manteles, restauró la mecedora, colocó cojines, recogió flores del campo, escribió cartas a su madre y a su abuela, nunca enviadas, como una forma de reconciliación silenciosa. La casa ya no era un lugar donde alguien había vivido. Era ahora un lugar donde muchas podrían renacer. Una tarde, mientras barría el patio, se le acercó una joven de la comunidad. Tendría unos 17 años. Llevaba un vestido sencillo, el cabello trenzado y los ojos grandes, tímidos. ¿Usted es la nieta de doña Rosalía?, preguntó. Sofía asintió. Bisnieta, en realidad. ¿La conociste? Mi mamá sí. Dice que su bisabuela le enseñó a coser cuando ella era niña. Y que la ayudó cuando perdió a mi abuelita. Yo también quisiera aprender a coser. Y escribir. Pero no sé si puedo. Sofía sintió que algo se le quebraba adentro. La miró con ternura. Claro que puedes. Aquí no hay que saber. Aquí solo hay que querer. Y así, sin más, la primera visitante llegó a casa Rosalía. Esa noche, Sofía escribió en su libreta. No sabía que podía cambiar la vida de alguien sin tener todas las respuestas. Pero hoy entendí que a veces, solo basta abrir una puerta. Y encender una vela. Colocó esa hoja sobre el altar, al lado de una nueva carta que había encontrado de su bisabuela. La carta estaba firmada con una frase que ahora le parecía profética. Un día, esta casa será refugio de otras mujeres. Yo no lo veré, pero tú sí, virgencita. Tú nunca dejas a nadie sola. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas llegaron, como siempre, pero esta vez eran de esperanza. Porque ya no tenía miedo. Ya no se sentía perdida. No sabía qué venía después, pero eso ya no importaba. Estaba viviendo su verdad. Su linaje. Su fe. Antes de dormir, encendió una vela más. Y al hacerlo, dijo en voz baja. Gracias, virgencita, por recordarme quién soy. Por devolverme a mí misma. La llama brilló más fuerte por un instante. O al menos, así lo sintió. Los días comenzaron a tener otro ritmo. El tiempo ya no se medía en notificaciones ni en pendientes por resolver, sino en los silencios entre las cartas, en el aroma del pan calentándose por la mañana, en el roce del viento que entraba por las ventanas abiertas. Sofía ya no despertaba con ansiedad ni con listas mentales de lo que debía hacer. Despertaba con una sola certeza, que quería seguir escuchando. Escucharse a sí misma. Escuchar la casa. Escuchar las palabras que aún resonaban entre las paredes, bordadas por generaciones de mujeres que antes que ella también buscaron respuestas, amor, consuelo, fe. Cada rincón parecía hablarle con voz suave, como si su bisabuela aún habitara ahí en formas invisibles, guiando su andar con pasos firmes pero amorosos. Un día, mientras colgaba en la pared una fotografía restaurada de Rosalía, la única que logró rescatar sin que el tiempo la hubiera devorado del todo, Sofía se sorprendió hablando en voz alta. ¿Qué pensaría de mí, bisabuela, si supiera quién soy? Si supiera que fui criada para cuestionarlo todo, incluso a ti. Si supiera que me burlé de las mujeres que se arrodillaban ante vírgenes, pensando que eran débiles. Se quedó en silencio. Miró los ojos de la mujer en la foto. Y sintió, de nuevo, esa presencia dulce, serena, que no necesitaba palabras. Porque había algo que ya entendía desde otro lugar, que su feminismo y la fe de Rosalía no estaban en guerra. Eran caminos distintos, pero no opuestos. Y si los miraba con el corazón abierto, hasta parecían tocarse. Recordó entonces una de las cartas más antiguas, escrita con tinta más clara, como si el tiempo la hubiera desvanecido a medias. Decía: no quiero que mis hijas crean que la fe es callarse. Quiero que crean que la fe también puede ser levantar la voz. Que creer en algo más grande no es entregarse, sino recordarse. Sofía volvió a leer esa frase al menos 5 veces. Se le quedó grabada como fuego lento, ardiendo en la conciencia. Porque eso era lo que ella también defendía en sus marchas, en sus textos, en sus luchas, que la voz de una mujer nunca debía ser apagada. Y ahora entendía que Rosalía también luchaba por lo mismo. Solo que lo hacía desde otro lugar, desde un altar humilde, desde la intimidad de una carta escrita a mano, desde su diálogo silencioso con la Virgen. Aquella noche, decidió escribir algo que hasta entonces no se había atrevido a decir en voz alta. Encendió 3 velas, se sentó frente al altar, y abrió su libreta. Con letra firme, escribió: no he dejado de ser feminista. Pero ahora entiendo que también soy hija de mujeres de fe, que lo divino no está peleado con mi libertad, y que puedo arrodillarme no para rendirme, sino para agradecer.
Cerró la libreta con un suspiro. No lloró. Solo sonrió, como quien encuentra una pieza que faltaba en su rompecabezas personal. Estaba entendiéndose a sí misma, por fin, sin necesidad de renunciar a ninguna parte de quien era. A la mañana siguiente, una joven madre tocó la puerta de casa Rosalía. Tenía los ojos cansados y un bebé dormido en un rebozo. No venía por curiosidad ni por cortesía. Venía porque alguien del pueblo le había contado que en esa casa había un espacio para mujeres que necesitaban hablar, respirar, volver a empezar. Sofía le ofreció una taza de té, un asiento cómodo, y le mostró cómo escribir una carta a la Virgen. La joven dudó. Dijo que no sabía qué poner, que no era creyente, que solo quería desahogarse. Entonces escribe para ti, le dijo Sofía. No importa a quién va dirigida. A veces una carta es solo el permiso que necesitamos para decir lo que llevamos adentro. Ese fue el inicio de algo más grande. Al poco tiempo, otras mujeres comenzaron a llegar. Algunas jóvenes, otras ancianas. Una venía en silla de ruedas. Otra traía bordados en las manos y canciones en la voz. Todas distintas. Todas heridas. Todas con algo que compartir. Y en medio de eso, Sofía se convirtió sin quererlo en guía. No como maestra, ni como santa, ni como ejemplo. Sino como puente. Entre generaciones. Entre el ayer y el hoy. Entre la mujer que fue y la que estaba naciendo. Una tarde, mientras acompañaba a una adolescente que escribía su primera carta, la joven le preguntó: ¿Tú crees en la Virgencita? Sofía pensó unos segundos. Miró el altar, luego el rostro expectante de la muchacha, y respondió con una calma que sorprendió a ambas. Creo en lo que ella despierta en mí. La joven sonrió, bajó la mirada, y siguió escribiendo. Como si esa respuesta le hubiera bastado. Esa noche, mientras colocaba nuevas flores en el altar, Sofía pensó en lo lejos que había llegado sin darse cuenta. Y no se trataba de kilómetros. Era un trayecto interior. Un camino recorrido desde el juicio hasta el amor, desde la incredulidad hasta la conexión, desde la razón hasta una fe libre, propia, intransferible. Escribió en su libreta. Nunca me imaginé que encontraría fuerza en una imagen. Pero ahora sé que la imagen no es la fuerza. La fuerza está en lo que despierta. Y en mí, despertó la memoria de todas las mujeres que amaron antes que yo. Guardó la libreta junto a los cuadernos de Rosalía. Esa noche no encendió velas. No hizo oración. Solo abrió la ventana y dejó que entrara la brisa. Se recostó en la mecedora de su bisabuela, y mientras el cielo de Oaxaca se cubría de estrellas, pensó: soy parte de algo más grande. No necesito entenderlo. Solo vivirlo. La temporada de lluvias comenzó sin previo aviso. Una tarde, el cielo cambió de color repentinamente y un viento espeso bajó desde los cerros, cargado de tierra, humedad y presagios. Las primeras gotas cayeron sobre el techo de lámina con ritmo pausado, como si alguien tocara un tambor suave desde el cielo. Sofía estaba dentro, ordenando unas cestas de bordado que una señora mayor había traído esa mañana como donativo para la casa. Sonrió al escuchar la lluvia. No por nostalgia, sino por esa sensación que ya reconocía como un lenguaje distinto, uno que hablaba al alma sin necesidad de palabras. El altar estaba encendido. 3 velas, flores frescas y una pequeña carta nueva escrita por una joven del pueblo. Sofía ahora no solo cuidaba del espacio, sino también de las historias que llegaban. Cada carta que alguien dejaba era un testimonio de valentía. Algunas firmadas, otras anónimas, pero todas con algo en común: la esperanza de ser escuchadas. Ese día encontró, entre los últimos cuadernos de su bisabuela, una carta que no había visto antes. Estaba doblada con cuidado, envuelta en un retazo de tela bordada con hilos azules. No tenía fecha ni encabezado, pero sí una sola frase al inicio: para la que un día llegue aquí y sienta que no cree en nada. Sofía se estremeció. Abrió la hoja lentamente, como si temiera romperla. Y leyó en voz alta, sin darse cuenta. No importa si llegaste rota, cansada, enojada o llena de preguntas. Esta casa fue pensada para ti. Aquí no tienes que creer en santos ni en milagros para ser bienvenida. Solo necesitas traer tu corazón abierto. Aquí, la Virgencita no exige, no juzga. Solo acompaña. Como una madre. Como una hermana. Como una misma. Y si alguna vez crees que no tienes fe, recuerda esto: el simple hecho de estar aquí, ya es un acto de fe. Sofía se llevó la carta al pecho y la sostuvo con fuerza. Sintió como una emoción profunda, serena y cálida se apoderaba de su cuerpo.
No era sorpresa. No era tristeza. Era certeza. De que todo esto no había sido casualidad. De que su llegada a esa casa no fue una coincidencia del destino, ni un simple trámite legal. Fue un llamado. Un hilo invisible que la había traído hasta ahí, directo al centro de una historia que estaba incompleta, esperándola para cerrarse, o más bien, para renacer. Se sentó frente al altar. No encendió nuevas velas. Solo dejó que la lluvia hablara por ella. Afuera, el agua caía con fuerza. Dentro, el silencio era denso, hermoso, lleno. Abrió su libreta y comenzó a escribir. Esta vez no para sí misma, ni para su bisabuela, sino para ella. Querida Virgencita. Nunca pensé que te escribiría. Pensé que eras parte de un sistema que siempre quise derribar. Pensé que tu imagen representaba sumisión, silencio, conformismo. Pero ahora veo lo que nadie me enseñó, que tú fuiste fuerza cuando no había refugio. Que fuiste consuelo cuando no había manos. Que fuiste palabra cuando no se podía hablar. Hoy entiendo que no te arrodillaron, te invocaron. Que no fuiste impuesta, fuiste elegida. Que fuiste símbolo de fe, sí, pero también de resistencia. De ternura con carácter. De una maternidad que abraza sin poseer. Hoy no vengo a pedirte milagros. Vengo a agradecerte. Porque mientras yo dudaba de ti, tú esperabas. Y mientras gritaba mis ideas al mundo, tú me susurrabas al corazón. Y ganaste tú, Virgencita. No por imponerte, sino por amarme sin condición. Terminó de escribir y sintió que había cerrado un ciclo dentro de sí. Pero no era un cierre doloroso. Era una semilla. Un brote nuevo. Una reconciliación entre todo lo que había sido y todo lo que podía ser. Se levantó, colocó la carta doblada en la caja junto a las demás, y besó la figura de la Virgen suavemente en la frente. A la mañana siguiente, varias mujeres llegaron a casa Rosalía. Unas venían por primera vez. Otras ya eran parte de la pequeña comunidad que comenzaba a formarse. Entre ellas había una niña de apenas 10 años que traía un cuaderno con dibujos y una carta escrita en letra torpe que decía: «Gracias por escuchar a mi mamá. Ahora ya no llora en las noches». Sofía sintió que el corazón se le desbordaba. Entendió que todo lo vivido no solo había sido para ella. Que su conversión, su regreso al alma, su despertar, también era un puente para otras. Porque cuando una mujer se reconcilia con su linaje, con su espiritualidad y con su propia historia, no lo hace sola. Su transformación se vuelve faro. Y ese faro ya no puede apagarse. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo como bendición sobre los techos, Sofía se quedó sola frente al altar. Cerró los ojos, y por primera vez, no pidió, no pensó, no explicó. Solo sintió. Y en ese sentir, en ese silencio, supo con certeza que no estaba sola. Que nunca lo había estado. El sol volvió después de varios días de lluvia. Salió con una fuerza tibia, no abrasadora, pero suficiente para secar los charcos del patio y despertar el aroma a tierra mojada que tanto le gustaba a Sofía. Desde temprano, la casa se llenó de sonidos, risas suaves, el chocar de tazas de barro, el crujir del rebozo de una de las mujeres mayores que ayudaba a colgar nuevos manteles bordados en las paredes. Casa Rosalía ya no era un proyecto en construcción. Era un corazón latiendo. Aquel día se cumplía exactamente un mes desde que Sofía había pisado por primera vez esa casa con intenciones de venderla. Un mes que se sentía como una vida entera. Todo había cambiado. Desde cómo caminaba por los corredores, hasta cómo se relacionaba con las mujeres del pueblo. Ya no había distancia. Ya no había juicios. Solo pertenencia. Solo conexión. Solo verdad. Al final de la tarde, mientras limpiaba el altar, una joven de la comunidad, llamada Teresa, se acercó con algo en las manos. Encontré esto entre los libros de mi abuela. Dijo que pertenecía a Rosalía. Tal vez deberías tenerlo tú, dijo, extendiéndole un pequeño paquete envuelto en tela de manta. Sofía lo recibió con cuidado. Lo desenvolvió despacio y encontró una libreta delgada, de páginas amarillentas y letras pequeñas, casi dibujadas. Era un diario, pero no como los otros. Este no tenía cartas. Tenía pensamientos sueltos. Reflexiones. Notas dispersas de su bisabuela. Y en la última hoja, con tinta apenas visible, decía: si un día alguien llega a esta casa buscando respuestas, que no las busque en mí, que las busque en ella. Porque la Virgencita no cambia la vida con rayos ni truenos. La cambia con ternura, con paciencia, con espera, con amor silencioso. Y si tú estás leyendo esto,
hija, ya estás lista para empezar de nuevo. Sofía no pudo contener el llanto. No era tristeza. Era algo más profundo. Era certeza convertida en lágrimas. Se sentó, abrazó la libreta y se permitió llorar como nunca antes, con gratitud, con entrega, con plenitud. Era como si todas las mujeres que habían habitado ese lugar, Rosalía, su madre, su abuela, las mujeres del pueblo, la rodearan en ese momento, sosteniéndola. Esa noche, no hubo reunión, ni bordado, ni té. Solo ella, el altar y la Virgen. Encendió una sola vela, colocó la libreta frente a la imagen y se arrodilló. Pero no como un acto de sumisión, sino como un gesto de reverencia. Como una mujer fuerte que honra a otra. Como una hija que regresa al vientre de su linaje. Como una creyente libre. Y entonces habló. Virgencita, no vengo a prometer nada. Solo a agradecer. Porque no me convenciste con milagros. Me envolviste con amor. Porque no me hablaste con dogmas, sino con gestos. Porque no me exigiste fe, me regalaste paciencia. Y porque no me diste todas las respuestas, pero me enseñaste a vivir con preguntas. Se quedó así, en silencio, por varios minutos. Sin pedir. Sin esperar. Solo respirando esa paz que ya le era familiar. Luego se levantó, besó la imagen suavemente, y salió al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una claridad casi imposible. Y en medio de la oscuridad, una sola luciérnaga flotaba cerca del limonero. Sofía la observó y sonrió. Era una señal sencilla, como todo lo que había aprendido en ese lugar. Días después, decidió abrir un pequeño círculo de cartas guiadas para mujeres que venían desde otros pueblos. Algunas traían sus dolores envueltos en silencios. Otras, sus esperanzas escondidas en miradas tímidas. Cada encuentro terminaba con una vela encendida y una frase escrita colectivamente: aquí no se exige fe. Aquí se ofrece escucha. Una tarde, una reportera local vino a hacerle una entrevista. El rumor de la casa Rosalía comenzaba a expandirse. Sofía no quería fama, ni exposición, pero aceptó, con una condición, que la historia no fuera sobre ella, sino sobre las cartas. Sobre las mujeres. Sobre la Virgen. Y sobre la memoria viva de quienes habían creído, incluso cuando nadie las escuchaba. Al final de la entrevista, la reportera le preguntó: ¿y tú? ¿Crees en la Virgen? Sofía no dudó. Creo en lo que ella despertó en mí. Y si eso no es fe, entonces no sé qué otra cosa podría serlo. Hoy, meses después, Casa Rosalía sigue abierta. No es un templo. No es un centro cultural. Es un refugio. Un útero espiritual. Un abrazo escrito. Y cada carta nueva que llega es una prueba de que la fe no necesita gritar para hacerse presente. Y si tú, que estás escuchando esta historia, has sentido alguna vez que la fe no es para ti, tal vez solo estás mirando la dirección equivocada. Tal vez la fe no vive en los altares más grandes ni en los sermones más ruidosos. Tal vez, como le pasó a Sofía, la fe te está esperando en una carta olvidada, en una vela encendida, o en una abuela que te mira desde el cielo con los ojos llenos de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario con el nombre de alguna mujer que te enseñó algo valioso. Tu mamá, tu abuela, tu tía, tu vecina, o tú misma. Porque todas venimos de una línea de mujeres que, de una u otra forma, sobrevivieron gracias a su fe. Y si tú estás en ese momento de tu vida donde no sabes qué creer, detente. Escucha. Escribe. Enciende una vela. Tal vez la Virgencita de Juquila también te está esperando a ti. Gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete a Senderos de Luz, comparte este video si crees que puede tocar otras vidas, y deja tu comentario abajo. Y recuerda, las cartas que se escriben desde el alma, siempre encuentran su destino.